Si pensamos en McLaren, ¿qué nos viene a la cabeza? Velocidad, diseño, claro. Pero hay algo más. Hay un material que define a McLaren más que cualquier otra cosa. Un solo elemento que es, literalmente, la base de su leyenda, tanto en la pista como en la calle. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la historia de McLaren a través de su ADN, la fibra de carbono. A ver, pensemos, ¿qué es lo que hace que un superdeportivo sea legendario? Claro, está la velocidad, un diseño que te deja sin aliento, un motor que ruge, pero ¿es solo eso? La verdad es que las verdaderas leyendas se forjan con algo más profundo, con una innovación que, de repente, cambia las reglas del juego para siempre. Pues bien, en el caso McLaren, esa revolución llegó y lo hizo en forma de un material negro súper ligero y prácticamente indestructible. Vamos a contar la historia de cómo la fibra de carbono no solo sirvió para crear coches increíbles, sino que definió una filosofía entera. Ok, para entenderlo bien, vamos a dividir esta historia en 5 partes. Primero, nos vamos a la pista, a ver esa revolución. Luego, cómo de ahí nació el superdeportivo definitivo. Veremos cómo ha evolucionado su ADN de carbono. Después, el paso clave, de la pista a la calle. Y para terminar, cómo sigue vivo ese legado hoy en día. ¡Vamos allá! Venga, vámonos para atrás en el tiempo. Principios de los 80. La Fórmula 1 era una locura de velocidad, de pura adrenalina, pero también era increíblemente peligrosa. Los coches de entonces eran rápidos, sí, pero también eran muy frágiles. Los chasis eran de aluminio y la verdad ofrecían poquísima protección si algo salía mal. Así que todos los equipos estaban dándole vueltas a lo mismo. ¿Cómo hacemos los coches más seguros pero sin añadir peso? Porque claro, el peso es el enemigo número 1 de la velocidad. Y aquí, justo aquí, es donde entra McLaren y lo pone todo patas arriba. El ingeniero John Barnard tuvo una idea genial. En 1981 presentan el MP4/1. Ojo porque fue el primer coche de F1 en usar un chasis hecho enteramente de fibra de carbono. Hoy nos parece normal, pero en aquel momento era una idea radical. Vamos, que muchos en el paddock pensaban que estaban locos. Pero claro, faltaba la prueba de fuego. Y llegó, vaya si llegó. Gran Premio de Italia. El piloto de McLaren, John Watson, tiene un accidente terrorífico a más de 220 por hora. El coche se desintegra, se parte por la mitad, pero la bañera de carbono, esa celda de seguridad donde va el piloto, queda intacta. Y lo más increíble, Watson sale caminando como si nada. ¡Boom! En ese preciso instante, la fibra de carbono dejó de ser un experimento raro para convertirse en el estándar de la F1. Vale. Así que esta tecnología salvó vidas y cambió la Fórmula 1 para siempre. Pero la historia no se iba a quedar solo en los circuitos. Estaba a punto de dar el salto a la calle, y no de cualquier manera. La historia tiene su punto, la verdad. Cuentan que en 1988, en el aeropuerto de Milán, estaban 4 de los jefazos de McLaren esperando un vuelo. Y en esa charla de aeropuerto se lanzaron un reto, así, casi de la nada. ¿Y si construimos el mejor coche de calle del mundo? Pero sin excusas, sin compromisos. Y para hacer algo así sabían perfectamente cuál era su arma secreta. Y de esa conversación salió esto. El McLaren F1, una auténtica maravilla. Fue el primer coche de producción del mundo con un chasis monocasco de carbono. ¿Qué significaba eso? Pues una rigidez y una ligereza que nadie había visto antes. Si a eso le sumas un motor V12 de BMW, el resultado fue que pulverizó el récord de velocidad. Y atentos a este dato, sigue siendo el coche con motor atmosférico más rápido de la historia. Una auténtica pasada. Pero claro, el F1 no fue el final de la historia. ¿Qué va? Fue solo el principio. McLaren ya había encontrado su seña de identidad, su ADN, y a partir de ahí se dedicaron a perfeccionarlo, a llevarlo cada vez más lejos. Es que si vemos la progresión es alucinante. Empezamos en 1981 con el MP4/1, luego en el 93 el F1 lo lleva a la calle. Pero no pararon. En 2011 llega el Monocell, una bañera de una sola pieza que pesaba solo 75 kilos. Después, con el P1, el Monocage, que ya integraba el techo para hacerlo aún más rígido. Y lo más reciente, la arquitectura MCLA, ya pensada desde cero para los coches híbridos. Es una evolución sin pausa. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. ¿Por qué esa obsesión con la fibra de carbono? Muy sencillo, porque para McLaren, en el fondo, no hay diferencia entre la filosofía de un coche de carreras y la de uno de sus coches de calle. La conexión es total, es que los objetivos son los mismos. En la pista quieres un chasis ligero para ser ágil, y en la calle también. Quieres máxima rigidez estructural para que el coche responda al milímetro. Y lo más importante, quieres proteger al piloto, igual que quieres proteger al conductor. Es así de simple. Cada McLaren de calle lleva el ADN de la competición. Y todo esto nos trae hasta hoy.
porque esa filosofía que nació allá por 1981 sigue más viva que nunca. De hecho, la podemos ver, literalmente, en los circuitos cada fin de semana. Quienes siguen la Fórmula 1 seguro que se han fijado. Cada vez más vemos grandes partes de los coches, sobre todo en equipos como McLaren, que están en negro mate. Es la fibra de carbono vista, sin pintar. Y no es que se hayan quedado sin presupuesto para pintura, no es por estética. La razón es, en realidad, súper simple. La pintura pesa. Y aunque parezca una tontería, en un deporte donde se pelea por cada gramo cuenta. Dejar el carbono al desnudo es la máxima expresión de esa filosofía de ligereza. Es un eco directo de lo que hicieron con el MP4/1 hace más de 40 años. Es la filosofía McLaren en estado puro. Lo dice el propio CEO de McLaren, Michael Leiters. La fibra de carbono forma parte de nuestra historia y de nuestro ADN. No es solo un material, ¿se entiende? Es el corazón de su identidad. Es la base sobre la que construyen todo. Supercoches, que son plumas, con un rendimiento brutal. Y terminamos con una reflexión. McLaren nos ha demostrado que un solo material puede definir todo un legado. La fibra de carbono les dio seguridad, les dio velocidad y les dio una identidad única. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, si el carbono definió los últimos 60 años, ¿qué material definirá los próximos? Ahí lo dejo.